Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal y gracias por acompañarnos en este nuevo video. Nos emociona mucho tenerlos aquí y esperamos que disfruten de nuestro contenido. En este video, profundizaremos en temas fascinantes, compartiremos historias increíbles y les brindaremos información valiosa. Así que no olviden darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal y estar atentos para más contenido emocionante. Nos comprometemos a brindarles contenido atractivo e informativo, y agradecemos su apoyo. No olviden dejar un comentario y decirnos qué les pareció este video. Muchas gracias por ver. Si disfrutaron de este video, compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbete y manténganse al tanto. Hasta la próxima. Cuídense y sigan siendo geniales. La historia de hoy se llama Cuando todo falló. Recé el silencio después del grito me llamo Andrés. Y si estás leyendo esto, quiero que sepas algo, no siempre fui el tipo que ora con un rosario en la mano. Hubo un tiempo en que ni siquiera creía en Dios, y si alguien me hablaba de la Virgen, me reía o cambiaba de tema. Mi mundo se había convertido en una espiral descendente, una grieta que se ensanchaba con cada decisión errada. Crecí en un barrio donde la música sonaba fuerte y los sueños morían jóvenes. Mi madre, una mujer fuerte, trabajaba todo el día. Mi padre, bueno, él se fue cuando yo tenía 8. Yo era un buen chavo al principio, buen estudiante, incluso iba a misa con mi abuela los domingos, pero en algún punto, comencé a cansarme de todo, de la escuela, de las reglas, de fingir que todo estaba bien. Fue ahí cuando probé por primera vez aquello que luego me encadenaría por años, la sensación de escape. La droga, al principio, fue solo por curiosidad, para encajar, para no pensar, pero lo que comenzó como juego, se convirtió en prisión. A los 19, ya no tenía trabajo, había dejado la universidad, y dormía donde me cayera. Me volví una sombra, y lo peor, es que nadie me buscaba, hasta que un día, en una banca del parque donde solía quedarme, llorando en silencio, sin saber qué hacer, recé, no sabía bien cómo ni por qué, solo me salió un susurro: Dios, si existes, sácame de aquí. No hubo rayos en el cielo, no pasó nada, o al menos eso pensé, pero esa noche, algo se movió, y con eso, empezó el camino de regreso. El rosario que encontró mi mano a la mañana siguiente. Desperté con los ojos hinchados y la garganta seca. Había pasado la noche bajo un árbol, cubierto apenas con una chamarra rota. La ciudad ya rugía con su bullicio habitual, y la vida de los demás seguía, como si yo no existiera. Me senté, con la espalda tiesa, y entonces lo vi, un rosario. Estaba tirado a unos pasos de mí, entre hojas secas. No era nuevo, las cuentas estaban gastadas, y el crucifijo tenía una pequeña grieta en un brazo, pero había algo en él, algo que me hizo estirarme y tomarlo, casi con reverencia. No sé por qué no lo tiré. Tal vez porque era lo único limpio que tenía en ese momento. Lo guardé en el bolsillo y seguí caminando, como siempre, sin rumbo fijo. Pasé por la parroquia que conocía desde niño, la de San Felipe. No había entrado en años, pero algo, no sé si hambre o desesperación, me empujó a cruzar sus puertas. Estaba vacía, solo una vela encendida junto al altar. Me senté en la última banca, con el rosario en la mano, y entonces vino él, un sacerdote mayor, de cabello blanco y pasos suaves. Se me acercó con una mirada serena. ¿Quieres confesarte?, preguntó. Solté una risa amarga. No creo que haya cura para lo mío, padre. Él no se inmutó. No eres tú quien se cura, es Cristo, y tú solo tienes que dejar que te toque. No supe qué responder, pero me quedé ahí, horas, tal vez, y al salir, el rosario seguía en mi mano, como si no me perteneciera a mí, sino a alguien que ya estaba caminando conmigo. Un
Nombre y una segunda oportunidad esa misma noche. Volví a dormir en la calle, pero algo era diferente. El frío seguía, el hambre también, pero ya no estaba solo. Cada tanto, sacaba el rosario del bolsillo, lo pasaba entre mis dedos y murmuraba: Ave María, llévale esto a tu hijo, por favor. No sabía rezarlo bien, me equivocaba en las cuentas, mezclaba misterios, olvidaba oraciones, pero cada palabra era un grito del alma, una súplica sin forma pero con todo el peso de mi historia. Pasaron unos días, un mediodía, sentado a las afueras del templo, el mismo sacerdote se me acercó con un plato de comida caliente. Se llamaba Padre Tomás. Dios nunca se cansa de empezar de nuevo contigo, Andrés, me dijo, como si supiera todo de mí. ¿Cómo sabía mi nombre? Tu abuela pedía por ti cada día. Venía a esta iglesia a rezar el rosario por ti. Me quedé helado. La abuela, ¿cuántas veces me había dicho que ofrecía cada rosario por el regreso de su nieto? Y yo la había ignorado. Incluso le grité una vez por hablarme de Dios. Me quebré, lloré como no lloraba desde niño. El padre Tomás me abrazó, no me juzgó, no me sermoneó, solo me ofreció lo que nadie me había ofrecido en mucho tiempo, una segunda oportunidad. Tenemos un refugio junto a la parroquia, me dijo, nada lujoso, pero es cama limpia, comida y oración. ¿Te animas? Asentí, sin saber que estaba dando el primer paso de un nuevo nacimiento. El refugio de los que nadie ve. El refugio estaba a unos pasos detrás de la iglesia, una construcción modesta, con habitaciones pequeñas, una cocina sencilla y un oratorio diminuto donde siempre ardía una vela frente al sagrario. No era un centro de rehabilitación profesional, ni un hospital. Era algo más crudo, pero también más real, un lugar donde las almas rotas podían volver a respirar. La primera noche dormí como un niño, sin sobresaltos, sin sirenas, sin temblores. Al despertar, vi algo que hacía años no veía, una Biblia en la mesita de noche. Cada día tenía un horario, comida, tareas de limpieza, oración comunitaria, y aunque al principio me costaba, había algo en ese ritmo que me iba reconstruyendo por dentro. El padre Tomás se tomaba tiempo para hablarnos a cada uno. No nos llamaba drogadictos ni casos difíciles. Nos llamaba por nuestro nombre. Nos recordaba que éramos hijos de Dios. Una noche, después de la oración, me dio un rosario nuevo. El viejo que encontré lo habían enmarcado en la sacristía, con una nota que decía: con esto, un alma volvió a casa. Yo no me sentía digno de tanto, pero algo empezaba a cambiar. Comencé a rezar el rosario completo cada noche. Al principio, como quien hace una promesa por miedo, luego, por costumbre, pero después, con amor, con lágrimas, con verdad, porque cada Ave María era un paso más lejos del infierno que había vivido, y más cerca del Dios que me esperaba, paciente, con los brazos abiertos. Misterios dolorosos, cicatrices reales. Una de las primeras cosas que me impactó fue rezar los misterios dolorosos del rosario. Al principio, no entendía por qué alguien querría recordar el sufrimiento de Jesús. ¿No basta con saber que murió?, pensaba, ¿para qué revivir su dolor? Pero un día, mientras rezaba el segundo misterio, la flagelación, me detuve. Las imágenes en mi mente no eran de Jesús, eran las mías. Recordé los gritos de mi madre cuando llegaba drogado. Recordé a mis amigos, uno muerto por sobredosis, otro en la cárcel. Recordé las noches en que sentí que no valía nada, que mi vida no tenía sentido. Entonces entendí, Jesús también había sufrido por mí, había sentido abandono, miedo, dolor físico, como yo, pero Él lo había hecho por amor, no por culpa. Cada misterio doloroso comenzó a ser una especie de espejo, un lugar donde mi historia herida encontraba eco en la pasión de Cristo. Tú no estás solo, me hablaba el rosario sin palabras. Alguien cargó contigo,
Alguien te amó hasta el extremo. Esa noche recé con fuerza, me arrodillé frente al sagrario y lloré, pero no de tristeza, sino de algo nuevo, de gratitud, porque comprendí que mis cicatrices no me alejaban de Dios. Eran, en realidad, las puertas por donde Él quería sanarme. La confesión que me rompió y me salvó. Pasaron algunas semanas. Ya no temblaba por abstinencia, dormía bien, comía mejor, pero dentro de mí había una deuda pendiente, algo que aún me pesaba, como si todo lo bueno que estaba viviendo no fuera del todo real, como si algo dentro de mí dijera, tú no mereces esto. Fue el padre Tomás quien, con su sabiduría tranquila, lo dijo un día durante una charla: el alma no se renueva del todo si no se limpia. Andrés, ¿has pensado en confesarte? Tragué saliva. Era una idea que me daba miedo, no por orgullo, sino porque no sabía si Dios podía perdonarlo todo. He hecho cosas feas, padre, le dije, no soy un pecador común. He destruido mi vida y la de otros. Me miró a los ojos y respondió con una ternura que aún me desarma: y precisamente por eso Jesús murió, no por los que creen no necesitarlo, sino por los que saben que sin Él están perdidos. Esa tarde, entré al confesionario temblando. No recuerdo cada palabra, pero sí recuerdo el momento en que solté todo: mi odio, mi lujuria, mis mentiras, mis robos, mi adicción, mi indiferencia a Dios. Lo dije todo. Cuando terminé, hubo un silencio. Pensé que el Padre diría algo duro, pero solo escuché estas palabras: en el nombre de Cristo, yo te absuelvo. Vete en paz, tus pecados han sido perdonados. Lloré como si me hubieran arrancado una tonelada del alma, y, en cierto modo, así fue. Por primera vez en años, me sentí limpio. Salí del confesionario directo al oratorio, me arrodillé, saqué el rosario, y con cada Ave María, repetía en silencio: gracias, gracias, gracias. Cuando el silencio se llenó de voz después de la confesión, algo en mí cambió. No fue un trueno ni una visión, pero lo sentía como si me hubieran reconstruido desde dentro. Era como si, por primera vez, Dios me hablara sin palabras. Me volví adicto, pero ahora a algo muy distinto: al silencio del oratorio. Todos los días, al terminar las labores en el refugio, me iba al pequeño cuarto donde estaba expuesto el Santísimo. Me sentaba frente al sagrario, rosario en mano, y me quedaba ahí. No sé rezar bonito, Señor, le decía, pero aquí estoy. Y en ese silencio, empezaron a brotar cosas que nunca había podido decirle a nadie: mis miedos, mis sueños rotos, mi deseo de ser nuevo, mi temor de volver a caer. No me respondió con palabras, pero me llenó de paz. Un día, recitando el rosario, sentí una certeza tan clara como si alguien me la hubiera gritado en el corazón: Andrés, tú eres mi hijo, y yo no abandono a los míos. Esa frase me sacudió. Yo, que había sido descartado, olvidado, pisoteado. Dios me llamaba hijo. Corrí a contárselo al padre Tomás. Eso es el Espíritu Santo, me dijo, sonriendo. Cuando oras con el rosario, María te lleva directamente a Jesús. Y cuando Jesús te mira, te devuelve tu verdadera identidad. Me aferré más que nunca a esa oración, y aunque las tentaciones no desaparecieron, ya no me dominaban, porque ahora tenía un arma: la presencia de Dios en el silencio y el rosario como escudo. El día que volví a casa una mañana, mientras ayudaba a barrer el patio del refugio, el padre Tomás se acercó con una sonrisa: Andrés, hoy tienes visita. Me quedé helado. ¿Quién?, pregunté, con un nudo en el estómago. Tu madre. No supe qué decir. Me temblaban las manos. Hacía años que no la veía, y dentro de mí, una voz decía: no te va a perdonar, no te va a reconocer. Pero ahí estaba, sentada en una de las bancas del templo, más delgada, más canosa, pero sus ojos, esos ojos no habían cambiado,
eran los mismos que me velaban de niño, los que lloraban en silencio cuando yo desaparecía por días. Me acerqué sin saber cómo. No podía hablar. Ella se levantó, me miró por unos segundos, y me abrazó. No dijo nada, no preguntó nada, solo me sostuvo como si yo siguiera siendo su hijo pequeño, y con la voz entrecortada, murmuró: «La Virgen te cuidó». Yo se lo pedí todos los días. Nos sentamos juntos, sin hablar mucho. Solo estuvimos. Le conté lo que hacía ahora, cómo había llegado al refugio, y cómo el rosario me había salvado. Ella sacó el suyo del bolso. Estaba gastado, como el mío. Dijo, fue el que recé por ti todas las noches. Nunca lo solté, ni siquiera cuando me decían que ya no había nada que hacer contigo. Y ahí entendí, mi madre nunca perdió la fe, y por ella, Dios tampoco me soltó. Ese día volví a casa, no solo a la casa donde nací, sino al lugar donde el amor me esperaba. Desde siempre, el corazón de mi madre, y el de Dios, la comunidad que sana con el tiempo, empecé a participar más en la parroquia. Ya no era solo un joven perdido buscando refugio. Ahora quería ser luz para otros que estaban en oscuridad. El padre Tomás me presentó al grupo de jóvenes que se reunía cada semana para rezar el rosario, compartir testimonios y apoyarse mutuamente. Allí encontré una familia que nunca imaginé tener. Al principio, les contaba poco de mi historia, solo lo necesario, pero poco a poco, al ver que ellos tampoco eran perfectos, fui abriendo mi corazón. Cada historia de lucha, cada testimonio de fe, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi vida. No éramos santos, ni superhéroes, solo personas comunes que, a través de la oración y el amor, estaban aprendiendo a levantarse una y otra vez. Una tarde, en medio del rezo, alguien pidió que compartiera cómo el rosario había cambiado mi vida. Con voz temblorosa, conté cómo, un día, roto y sin esperanza, encontré en esas cuentas la fuerza para volver a empezar. Cuando terminé, no hubo aplausos ni elogios, solo un silencio profundo, lleno de respeto y esperanza. En ese momento comprendí que la fe no era un camino fácil, ni siempre brillante, era un caminar con otros, a veces tambaleándose, pero siempre con la mirada fija en Cristo. Y en ese grupo, entre oraciones y risas, encontré el verdadero significado de la palabra comunidad, la siembra que no se ve una tarde, mientras ayudaba a preparar el terreno para la próxima siembra en una pequeña huerta comunitaria que impulsaba la parroquia. El padre Tomás me habló de algo que nunca había entendido del todo. Pedro, a veces el trabajo que hacemos no da frutos visibles de inmediato, pero Dios siembra en los corazones, y esos frutos crecerán a su tiempo. Mientras cavaba la tierra con mis manos, recordé mis propios años de oscuridad, cuando nada parecía crecer dentro de mí, y todo se sentía seco y muerto. Es difícil tener fe cuando todo parece perdido, dije, cuando la tierra está dura y seca. Él sonrió, mientras colocaba una semilla en mi mano. Por eso es importante la perseverancia, porque, aunque no lo veas, Dios está trabajando. Él es el agricultor perfecto que nunca olvida ninguna semilla que ha plantado. En ese momento, sentí que mi vida era como aquella tierra, áspera y agrietada, pero aún fértil. Y el rosario, la Eucaristía, el perdón y el amor que había encontrado, eran las semillas que debía cuidar cada día. No estás solo, Pedro, me dijo el Padre. Tu historia es la prueba viva de que, con perseverancia y fe, hasta la tierra más árida puede dar frutos. A partir de ese día, cada vez que sembraba algo, recordaba que Dios también estaba sembrando en mi corazón, día tras día. El rostro del pan vivo el día que vi a Pedro acercarse por primera vez a la Eucaristía con los ojos llenos de lágrimas, supe que su historia había llegado a la cima de una montaña invisible. Había caminado por valles oscuros, sí, pero ahora estaba frente al altar,
reconociendo, con todo el corazón, que Cristo mismo era su alimento. Yo estaba en la fila detrás de él. Lo vi detenerse un segundo, mirar al cielo y murmurar: Señor, nunca más quiero vivir lejos de ti. Aquella comunión fue distinta. No fue un gesto ritual, ni un acto mecánico. Fue un encuentro, como si, al recibir ese pedazo de pan, Pedro hubiera vuelto a nacer por tercera vez. Después de la misa, nos sentamos en silencio en una de las bancas del templo. ¿Sabes?, me dijo, antes creía que Dios estaba lejos, que si existía, no le importaba lo que me pasaba, pero hoy entendí que Dios me esperó siempre, escondido en la Eucaristía. Me estremecí, porque lo decía con una certeza que no venía de los libros, sino del alma, una certeza forjada en el dolor, el abandono y la redención. Pedro había encontrado al Dios que no se cansa de bajar para estar con los suyos. Había entendido lo que tantos olvidan, que Cristo no se quedó en un recuerdo, sino que permanece, vivo, humilde y real, en cada misa, en cada hostia, en cada sagrario. Y yo también lo vi en su rostro transformado, lo vi en su mirada limpia, lo vi en su paz, porque el que comulga con fe verdadera, lleva en su alma el rostro de Cristo. El milagro silenció la transformación de Pedro. No fue un espectáculo, no salió en redes, ni en noticieros, pero quienes lo conocimos antes, y lo vimos después, sabíamos que habíamos presenciado un milagro, no uno de esos con luces y aplausos, sino uno escondido, como los que Dios hace cuando nadie lo mira. Pedro comenzó a levantarse temprano para preparar el oratorio, para barrer la iglesia, para rezar el rosario con los enfermos en el hospital cercano, y lo hacía con una alegría que no se explicaba con lógica, una alegría serena, profunda, como la de quien ha sobrevivido al naufragio y camina con gratitud por cada rincón de tierra firme. El padre Tomás, que nunca lo adulaba, una vez dijo en voz baja: cuando Pedro entra al templo, se nota que sabe quién lo espera, y eso no se aprende en libros, se aprende en el barro de la vida y la luz del Evangelio. A veces, al verlo ayudar a otros jóvenes con historias parecidas a la suya, comprendíamos que su herida se había convertido en puerta de sanación, porque nadie como él entendía el infierno por el que otros pasaban, y nadie como él sabía hablarles del cielo que había encontrado. Era un milagro, sí, un milagro silencioso, de esos que no hacen ruido, pero que cambian el mundo. Rosarios en la oscuridad. Una noche, Pedro me pidió que lo acompañara a un lugar especial. Tomamos un par de velas, nuestros rosarios, y caminamos hasta el borde de un cerro cercano. Desde ahí, se veía todo el valle iluminado por las luces de la ciudad, pero también por la sombra de sus pecados, las calles que él había recorrido perdido, los callejones donde muchos aún vagaban sin rumbo. Aquí venía a drogarme, dijo, señalando una banca olvidada bajo un árbol seco. Muchas veces pensé en acabar con todo justo aquí. Me quedé en silencio, no había nada que decir, solo escuchar. Hoy quiero que recemos por todos los que están como estaba yo, los que esta noche piensan que su vida ya no vale nada, los que no saben que hay un Dios que los espera, aunque nadie más los espere. Encendimos las velas, Pedro sacó su rosario y comenzamos. Padre nuestros, Ave Marías, Gloria, uno tras otro, como espadas invisibles contra las sombras. Cada misterio era una súplica por alguien que quizá nunca conoceríamos, pero que estaba ahí, en alguna parte, al borde del abismo. Y en esa oscuridad, comprendí el poder del rosario como arma luminosa, como cadena de amor que une a los heridos, con la madre que nunca abandona a sus hijos. Pedro no era el mismo, ahora era un guerrero, y esa noche, bajo las estrellas, fuimos soldados de María, rezando por la victoria de la luz en los rincones más olvidados.
El encuentro con el caído pocos días después de aquella noche en el cerro, Pedro recibió una noticia que lo estremeció. Uno de sus antiguos compañeros de adicción, llamado Marco, había sido encontrado inconsciente en un callejón. Lo llevaron al hospital parroquial, donde algunos voluntarios hacían turnos de oración. Pedro fue de inmediato. Cuando lo vio, se detuvo en seco. Marco estaba demacrado, su cuerpo apenas resistía, pero sus ojos aún brillaban con algo que Pedro conocía bien, desesperación mezclada con miedo. ¿Te acuerdas de mí?, le preguntó, acercándose con suavidad. Marco abrió los ojos con esfuerzo y murmuró: «Pedro, ¿tú sigues vivo?». Pedro asintió, se sentó junto a él, sacó su rosario, y sin decir mucho, comenzó a rezar. Marco lloró como Pedro había llorado tiempo atrás, no por el dolor físico, sino por la vergüenza, el cansancio, la soledad. «No estoy aquí para juzgarte, Marco», le dijo Pedro con voz firme pero dulce. «Estoy aquí porque alguien rezó por mí, y me salvó. Hoy me toca a mí hacer lo mismo por ti». Pasaron horas. Pedro no se movió de su lado. Le consiguió agua, habló con el sacerdote, pidió una imagen de la Virgen y la colocó en la cabecera de la cama, y cuando Marco pudo hablar mejor, dijo con voz quebrada: «Si tú pudiste salir, quizá yo también». Pedro le apretó la mano. «No, quizá, hermano, con Dios, si puedes». Ese día, Pedro comprendió que la gracia que había recibido no era solo para él, era también para los que aún estaban en la tormenta, y que el mayor fruto del perdón recibido es aprender a ser puente para el perdón de otros. El oficio del amor. A partir de aquel encuentro con Marco, Pedro comenzó a visitar regularmente el hospital parroquial, no como un enfermero, ni como un médico, sino como un hermano que sabía escuchar sin juzgar y rezar sin cesar. Se le empezó a conocer como el del rosario, porque siempre llevaba uno colgado de la muñeca o entre las manos. Lo mismo rezaba con ancianos que con jóvenes heridos, con madres solas o hombres marcados por la calle. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué hacía lo que hacía, Pedro respondía lo mismo: «Porque Cristo no me soltó cuando nadie más me quería cerca, y ahora, yo no quiero soltar a nadie que aún pueda salvarse». Uno de los voluntarios lo escuchó y comentó: «Eso ya no es solo caridad, es un oficio». Pedro sonrió. «Es el oficio del amor, ese que Jesús nos enseñó con sus manos clavadas y su corazón abierto». Con el tiempo, organizó un pequeño grupo de oración dentro del hospital. Les llamó Centinelas de la Esperanza. Se reunían a rezar el rosario por los enfermos, por los médicos, por los abandonados. No eran muchos, pero su fuego era real, y el eco de sus oraciones comenzó a tocar almas que nadie había podido alcanzar. Pedro había encontrado su vocación. No necesitó títulos, ni púlpitos. Su vida entera era ahora un altar donde Dios hacía maravillas silenciosas, porque el amor no necesita aplausos, solo manos dispuestas, y un corazón que crea. Cuando todo falló, recé un día, uno de los jóvenes del grupo parroquial llamado Esteban, rompió en llanto durante una reunión. Su padre lo había echado de casa por perder el tiempo en la iglesia. Esteban no tenía a dónde ir, y su voz se quebraba al decirlo. Pedro se acercó, lo abrazó y le dijo con una calma inquebrantable: «¿Sabes qué hacía yo cuando sentía que todo fallaba?». Esteban negó con la cabeza. Pedro sacó su rosario del bolsillo, lo colocó en su mano y le respondió: «Rezaba. Cuando el hambre apretaba, rezaba. Cuando sentía que nadie me amaba, rezaba. Cuando las voces del pasado querían volver, rezaba. Cuando no tenía respuestas, rezaba». «¿Y funcionó?», preguntó Esteban, con lágrimas aún en los ojos. Pedro lo miró con ternura y convicción. «Mírame, Esteban, no tengo riquezas, ni fama, pero tengo paz, tengo a Dios, y eso nunca me ha fallado». Esa noche,
rezaron el rosario juntos en silencio, uno con el alma rota, el otro, con las cicatrices ya curadas, y en cada cuenta que pasaba entre sus dedos, Esteban entendía lo que Pedro había vivido, que la oración no es magia, pero es puerta, una puerta que, cuando todo cae, sigue abierta. El día que Pedro predicó sin palabras en una tarde gris, el padre Tomás pidió a Pedro que compartiera su testimonio durante una vigilia de adoración eucarística. La capilla estaba llena, jóvenes, ancianos, niños, todos en silencio frente al Santísimo expuesto. Pedro se levantó con sencillez, caminó hacia el frente, llevaba su rosario en una mano, y en la otra, una vela encendida, pero no dijo una sola palabra. Se arrodilló, hizo la señal de la cruz, y allí, en silencio, con los ojos cerrados y el rostro bañado de paz, adoró. Pasaron los minutos, y uno a uno, los presentes empezaron a llorar, no por una frase conmovedora, ni por una historia bien contada, sino por la presencia viva de un corazón que había sido rescatado por Cristo y que ahora ardía solo por Él. Pedro no predicó con discursos, predicó con su vida, con su rodilla doblada, con su rosario entrelazado, con su fe que gritaba, aunque su boca callara. Cuando terminó, se levantó, besó el suelo y regresó a su lugar. La capilla quedó en un silencio sagrado, como si el cielo mismo hubiera pasado por allí. Más tarde, el padre Tomás dijo con voz emocionada: hoy Pedro nos mostró que cuando el alma ha sido tocada por Dios, la mirada predica más que 1000 sermones, y todos supimos que era cierto, porque esa noche, muchos comenzaron su camino de vuelta a casa. El tiempo de la cosecha pasaron los años, el rostro de Pedro se llenó de arrugas, no por la edad, sino por el sol, el viento, y la oración constante. Ya no trabajaba las tierras como antes, pero su alma era un campo fértil donde Dios había sembrado abundancia. Un día, en una pequeña fiesta de la comunidad, los jóvenes de la parroquia organizaron una sorpresa. Colocaron una lona que decía: gracias, Pedro, por enseñarnos a amar a Cristo en el pan vivo, y uno a uno, comenzaron a contar cómo sus vidas habían cambiado gracias a su ejemplo. Esteban, aquel muchacho que lloraba por haber sido rechazado por su padre, tomó la palabra. Ahora era seminarista. Pedro no me predicó con teorías, dijo. Me enseñó que cuando todo falla, Cristo permanece, y que la Eucaristía es ese refugio donde uno se reconstruye. Hoy quiero dar mi vida para anunciar eso, porque Él me lo mostró con la suya. Pedro no pudo contener las lágrimas, pero no eran lágrimas de nostalgia, ni de tristeza, eran lágrimas de cosecha, de esas que solo brotan cuando uno ha visto el fruto madurar en otros. El padre Tomás, ya mayor también, colocó una mano en su hombro y susurró: la tierra que tú cultivaste, Pedro, es sagrada, y en ella, muchos encontrarán el pan que da vida. Pedro asintió en silencio, sabía que su historia ya no le pertenecía, era de Cristo, era del pueblo, era semilla que seguiría dando fruto, incluso cuando él ya no estuviera. El último rosario una mañana de invierno. El cielo amaneció cubierto de una neblina suave, como si el valle entero estuviera rezando en voz baja. Pedro, ya enfermo, permanecía en cama, su cuerpo, débil, pero su espíritu, más encendido que nunca. El sacerdote fue a visitarlo, también algunos de los jóvenes que habían sido tocados por su testimonio. Pedro ya no hablaba mucho, pero tenía el rosario entre las manos, como si fuera su último timón. El padre Tomás se acercó y, con una voz quebrada, le preguntó: ¿te duele, Pedro? Pedro apenas abrió los ojos, movió los labios lentamente y susurró: no, me sostiene. Él entonces alzó el rosario con esfuerzo y lo colocó sobre su pecho. No dejen de rezar, dijo apenas audible. Cuando no puedan más, cuando sientan que todo se derrumba, recen,
porque Él no falla, jamás. Ese día, Pedro partió en paz, con su rosario sobre el corazón, con la vela encendida a los pies de su cama, y con la Eucaristía como viático, como compañía final para su encuentro con el amado. No hubo lamentos, solo una certeza profunda entre los presentes: Pedro no había muerto, había entrado en la vida. El campesino que sembró en el cielo hoy, en la pequeña capilla del valle, hay una placa de madera junto al altar. No tiene adornos ni letras doradas, solo un nombre tallado a mano: Pedro el campesino del pan vivo. Muchos que llegan no saben quién fue, pero los que lo conocieron, los que alguna vez recibieron una palabra suya, una oración, una mirada encendida de fe, lo recuerdan con devoción. Cuentan que, cuando se expone el Santísimo, se siente su presencia, como si su alma aún velara, desde lo alto, cuidando cada rosario rezado, cada lágrima ofrecida, cada corazón que vuelve al Señor. Los niños que nacieron después preguntan: ¿quién fue Pedro? Y los ancianos responden: fue un hombre pobre, que un día perdió todo, pero en medio de la ruina, encontró a Cristo en la Eucaristía, y desde entonces, ya no vivió para el campo, sino para el reino. Su historia no terminó con su muerte, porque las almas que aman a Dios con todo su ser, no desaparecen, se siembran en el cielo y florecen en la tierra, y así, en cada misa celebrada, en cada hostia consagrada, en cada alma que adora con fe sencilla, Pedro sigue presente, no como un fantasma, sino como una brasa viva del amor de Dios, una antorcha encendida por el fuego de la Eucaristía, un campesino que comprendió, en el hambre y en la pobreza, que el pan del cielo vale más que cualquier cosecha, y que cuando todo se pierde, si Cristo está presente en el altar, nada está perdido. Hola, gracias por ver el video, hermano. Nos alegra mucho tenerte aquí y esperamos que disfrutes de nuestro contenido. Nuestro objetivo es ofrecerte contenido profundo, estimulante y motivador que te ayude en tu camino espiritual. Creemos que nuestros videos pueden ser una fuente de inspiración, educación y comunidad. Así que, si disfrutas de nuestros videos, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Significa mucho para nosotros y nos ayuda a crear más contenido que te encantará. Una vez más, gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.